Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, yo sé que este es un vivo que bastante gente está esperando. Bueno, espero ahí que se vayan uniendo. Y bueno, hoy tenemos un tema que es el exorcismo, ¿bien? Y el exorcismo, y tenemos un invitado muy especial, a un gran amigo, que es el padre Carlos Viera, sacerdote diocesano de la diócesis de Posadas, y que a su vez, quizás algunos párrocos acá de Inmaculada, pero la vez también quizás no todos saben, pero él es el exorcista de la diócesis. Cada diócesis tiene un sacerdote encargado de estos temas que hablan sobre el mal. Y el padre Carlos es el encargado de aquello. Entonces ahora vamos a... ¿Existe o no existe? Y si existe, ¿cómo es? Entonces vamos ahí, se lo unió. Padre, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Acá estamos tratando de encontrarnos con tu cámara y todo esto, pero bueno, lo estamos tratando. Perfecto. Bueno, oye, una alegría tenerte, un honor también. Y bueno, mucha gente estaba con muchas ganas de escucharte. Padre, queremos un poco partir con esto. Cuéntanos qué es el mal, qué es el demonio, porque muchas veces tenemos la confusión y pensamos que existen como dos dioses, el bien y el mal, pero sabemos que dentro de nuestra concepción católica no existen dos dioses, hay solo un Dios. Y Ujú. ahí el mal o el demonio nos quiere hacer creer que es otro Dios. Cuéntanos qué es el mal primero. Bueno, el mal sabemos bien que es la ausencia del bien, decía Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Entonces, el mal es algo que si vamos en el libro del Génesis, vemos nosotros esta realidad del exceso de la libertad, la desobediencia a Dios, y ahí comienza este camino del mal. Muchas veces, ante tu pregunta que me haces, la gente se pregunta, ¿Dios también creó el mal? No, si vamos en el libro del Génesis, nosotros vemos permanentemente que Dios todo lo que ha creado es bueno. Exacto. Y dice, y creó Dios tal primer día y vio que era muy bueno. Creó, y así, cuando crea al hombre en el sexto día, vio Dios que era muy bueno, ¿entendés? Mm. Entonces, allí vemos nosotros que Dios todo lo hizo con bondad. Entonces, el mal es un exceso de la libertad y desobediencia del hombre que incorpora ontológicamente, o sea, en la naturaleza del hombre, esta realidad del mal. O sea, tal cual como tú dijiste, el mal es esta ausencia de Edén, es una libertad mal utilizada, una libertad corrupta, un libertinaje. Total. Y aquí Ujú. viene quizá una pregunta súper interesante que quizás sería muy bueno que luego también pudieras explicarla. Entonces, si el mal es la ausencia de bien, el demonio no es un creador, es una criatura. Totalmente, de hecho que vemos nosotros, sí. Vos fíjate vos, vamos a venir a la actualidad, el Papa Francisco, su santidad, habla mucho del demonio, ¿no? Demonio, diablo. El tema demonio es el que divide, es un ángel, Lucifer, que también, es decir, por desobediencia, Dios lo expulsó, es decir, de hecho que en el libro del Apocalipsis, por ahí tenemos cuando Dios expulsa al demonio, que el mal cae, es decir, los demonios fueron expulsados del cielo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios no destruyó lo que a los ángeles? Porque Dios lo que crea no destruye. O Bien, sea, no, ese es el principio fundamental de la creación. O Dios no sea, se contradice a sí mismo. por supuesto, si no había una contradicción. Entonces, lo que Dios creó por amor lo sostiene a pesar que la desobediencia. Por eso el perdón en nuestra vida, en el arrepentimiento, en la reconciliación, encontramos sentido nosotros a que Dios siempre nos perdone. No es que nos condena, nos ama, nos llamó a la perfección, a la santidad, pero en la libertad de cada uno, siempre escuchando la voz de Dios. Y entonces el ángel el demonio, yo siempre pongo esto, mirá, Juan, Mm. yo pongo esto, siempre digo esto, el ángel es caído del cielo, el ángel, el mal, pero a la vez no es Dios, no tiene el poder de Dios, sigue siendo criatura. Por eso Dios tiene el poder de entrar al infierno para rescatar las almas del infierno, pero el demonio no puede entrar al cielo para traer alma al infierno. Y mira, si me permite, padre,
Yo sé que muchas personas a veces se tienden a confundir porque nuestra cultura nos ha hecho creer de que existe una suerte de dualismo. Está típico de la guerra de las galaxias, el bien, el mal, la oscuridad, la luz. Y nosotros sabemos que ese dualismo en sí no existe. Es decir, no es que exista un Dios del bien y un Dios del mal. Y precisamente quizá la gran trampa del demonio es hacernos creer que Él es como Dios. Claro, esa es la gran trampa. ¿Pero por qué? Porque fíjate, vamos a hacer en la escala metafísica de las cuestiones cuando hablamos, es decir, está Dios, espíritu puro, están los ángeles, espíritu intermedio, y ahí viene el hombre, ¿no? Acordate del Salmo 8, que es el hombre, para que te acuerdes de él, lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿sí? Entonces, a veces confundimos que el demonio, que tiene un poder y una influencia en la vida del hombre, en tanto y en cuanto el hombre lo deja actuar. O sea, esta es una cuestión de libertad. El demonio no puede invadir la libertad de cada uno de las personas, porque Dios respeta la libertad, el demonio también entiende eso. O sea, no es que invade mi libertad, yo le doy el lugar que por ahí entre en mi vida, que es otro tema hablar eso. Perfecto. Y ahí quizás, padre, sería súper interesante que tú nos aclararas y reforzaras a muchos que, porque es típico la pregunta que todos se hacen, es decir, si el demonio es otra criatura como yo, que ha utilizado mal su libertad, que yo también tengo, ¿qué poder puede tener el demonio sobre mí? El poder que puede tener el demonio sobre nosotros es cuando yo le dejo tener ese poder en mi vida, que libremente pacto, lo que se llama pacto con el demonio, tiene ese poder sobre mí. Pero por supuesto, como nosotros sabemos en el Génesis, la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, donde el fruto prohibido comieron del bien y el mal, la tentación del hombre siempre fue esta, el tentarse por querer manejar el bien y el mal. Entonces, por eso esos pactos con el demonio que muchos hacen y después aparece, por supuesto, esa cuestión, digamos, de la realidad del hombre querer manejar la oscuridad. Nosotros no estamos para la oscuridad, somos de la luz. Entonces, allí aparece esta realidad que el demonio incide en nuestra vida cuando yo le permito. Por supuesto, la tentación no es diabólica. Jesús fue tentado. Yo tengo la capacidad, con la gracia de Dios, a través de los sacramentos de la iglesia, poder rechazar las tentaciones diabólicas que por ahí aparecen, porque las tentaciones lo que hacen es seducirte, digamos, como una zancadilla para que te caigas y una vez que caíste ya tenés que tratar de levantarte porque digamos, accediste a la tentación. Hay una parte de la película, no sé si a ti te gustará la de la pasión, Uh -huh. que la de Mel Gibson, que para mí tiene cosas muy bien logradas. Y si hacemos memoria, siempre el demonio nunca aparece delante del Señor, siempre aparece detrás del Señor y Siempre. siempre aparece murmurando. Y en esta tradición judaica que se plantea de que el demonio es como el gran murmurador, el que simplemente te plantea la duda, la inseguridad, pero que en el fondo no te puede obligar a nada, solamente tienta. Y eso sería súper importante, padre, que quizás tú nos explicaras qué armas nosotros tenemos en contra del demonio. Bueno, hay muchísimas armas. La primera arma más elemental es la oración, la confianza en Dios. La segunda, la primera arma también como esencial, el sacramento del bautismo. Viste que en el sacramento del bautismo tenemos una parte que se llama exorcismo, cuando Claro, ponemos el óleo del catecúmeno en el pecho de la criatura o del adulto para que siempre ese corazón sea protegido y que el mal nunca radique ahí en ese corazón. Porque ¿qué hace el mal? El mal lo que hace en nuestra vida es oscurecer la razón para equivocarnos. Entonces tenemos elementos, es decir, tenemos elementos, muchos elementos como, por ejemplo, se usa, en este caso lo uso yo, el agua exorcizada, el aceite exorcizada, la sal exorcizada, como elemento de protección frente al maligno. ¿Por qué? Como decías vos, a partir de la película de la Pasión de Cristo, el demonio siempre entra asolapado, nunca claro, te viene de claro. frente.
tenemos que acordarnos lo que dice Jesús. Cuidado que el mal es como estas ovejas, ¿eh? Por fuera piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Siempre aparece como algo, no pasa nada, es como algo inocente, pero en el fondo, por ejemplo, los juegos de la copa, juegos, cosas raras que hacen los chicos, que en el juego parece tan inocente, pero que te va atrapando. Entonces, a veces, buscar esos caminos es abrir la puerta, como dice, hay un libro de Javier Luis Luzón Peña, Los 6 puertas del enemigo, experiencia de un exorcista, él fue exorcista en España, y justamente habla de esto, de las puertas que se abren inconscientemente y que ese es el peligro donde entra el mal. Puerta abierta, puerta que él entra. Mm. Y ahí quizás sería súper interesante también que nos contaras en la eventualidad que por una libertad mal utilizada nuestra, una mala decisión, una anulación de nuestra conciencia, dejáramos, en cierto modo, actuar el demonio en nosotros, en nuestra vida. ¿Qué tipos de cercanías o qué tipos de relación el demonio puede tener? Me estoy refiriendo a la contaminación, a la posesión. Si tú nos pudieses explicar en qué consiste esa gradualidad. Uh-huh. Bien, voy a explicar porque ahí justamente te están ahí preguntando y voy a ya hacer una respuesta interactuando con la gente. El agua bendita es agua común que podemos bendecir y el agua exorcizada tiene una oración específica para que esa agua sea, digamos, como sacramental, pueda combatir contra el enemigo. El agua bendita también tiene sus efectos, pero generalmente por eso hay una oración específica para pedir el agua exorcizada, ¿sí? Eso lo puede hacer cualquier sacerdote y está en el ritual romano. Explicado esto, quiero decirte lo que vos me preguntaste, Juan, es decir, sobre las posesiones y demás. La infestación diabólica, ¿sí? Es el objeto, lugar o seres vivos no personales. Esa es infestación que nos infesta, que nos provoca, que nos tienta. La vexación diabólica, que es un ataque externo contra el cuerpo, los bienes. Eso es cuando hay manipulación, hay quebranto y que nos mueve para todos lados. La influencia o opresión diabólica, que es una perturbación interior, enfermedades y daños relacionales, laborales, emocionales y mentales. Eso es la influencia o opresión diabólica. Después el cuarto punto es la obsesión diabólica, que es un tipo de influencia especialmente íntima, caracterizada por la fijación en una suerte de pensamiento negativo, de lo que hablaremos después más seguramente cuando tenemos esos malos pensamientos. Y la posesión diabólica es que el diablo controla el cuerpo del afectado en determinados momentos. Estos son los 5 puntos que se tiene cuando se habla de la influencia del mal, del demonio en el alma de la persona. Y ahí quizás, padre, sería muy bueno que quizás tú nos reforzara y pudieras transmitirlo con mucha claridad esta frase: el demonio nada puede hacer si nosotros no lo permitimos. ¿Te acuerdas cuando hablaba de esa parte de la lectura de que ni un pelo de mi cabeza? Bueno, nosotros dos no podemos, pero Claro, pero, dicho sea paso. eso es, pero el demonio nada podrá hacer si nosotros no lo permitimos. Es decir, solo va a actuar en la medida en que lo dejemos. ¿Nos puede reforzar esa idea, por favor? Claro, es decir, esto es una buena pregunta, porque la gente cree que el demonio anda paseando por ahí y de golpe entra en tu casa, en tu interior, no es así. Exacto. Yo, yo hago el pacto con el demonio, yo soy el que me acerco cuando me voy, por ejemplo, a ciertos lugares oscuros, el oscurantismo y demás, que afectan y contaminan mi interior y después me perturba, lo que se llama quebrantamiento del espíritu, pero yo le di lugar. El demonio no tiene el derecho. Yo quiero recordarte en el libro de Job. Viste que ahí el libro de Job es un poco el tema de la justificación y demás hierba, pero habla justamente, que interesante es el actor sagrado en el Antiguo Testamento para hablar un poco del mal. El demonio dice, andaba paseando por todos lados y aparece frente a Dios porque Dios estaba ahí y dice, y bueno, fíjate Job, qué bueno que, claro, es bueno porque tiene todo, vos le bendecís todo, vos le das todo, por eso no te maldice, porque él está protegido por vos, pero quitale las cosas y te va a A ver qué maldecir. va a pasar. Entonces, ¿qué le dice? Claro, ¿qué le dice Dios? Quitale todas las cosas, pero, la vida la respeta porque la vida es mía. ¿Entendés? Qué lindo, esa frase a veces se pasa. Ojo con eso, es decir, la vida es de Dios, no del demonio.
Ahora, si yo por la libertad que tengo, el libre albedrío, busco ese camino del mal, que es el camino, lo que dice Jesús, guarda con la puerta ancha que te puedes perder, es eso las perdiciones. Cuando quiero, lo que pasa es que en el mal es seductivo. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a la gente con palabras sencillas, el demonio no da puntadas sin hilada, ¿entendés? Y sí. Entonces, siempre te va a pedir algo. ¿Y qué te pide? Que vos entregue el alma de un inocente para tener amor, para tener bienestar, para tener poder, que son las tentaciones del desierto de Jesús que está en el Evangelio de Mateo, donde Jesús fue tentado en el materialismo, el pan cuando tuvo hambre, en el poder, cuando le dijo, si vos me adorás a mí, yo te doy todas estas naciones, y el otro, la tentación de la imagen, ¿no? O sea, tres tentaciones que aparecen en la vida de nuestra naturaleza que nos pueden llevar siempre, digamos, a equivocarnos o a desesperarnos, porque aparece la tentación en las necesidades y en la desesperación. Mm. Y ahí, ¿te acuerdas tú también de esa parte de la escritura cuando el Señor decía, hay ciertos demonios que solo con la oración y el ayuno es posible vencerlos? ¿Qué nos puedes ahí ayudar como a tener claro de qué hacer cuando nos sintamos un poco tentados? No estoy hablando de que seamos poseídos, porque, No, 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 no. pero No, sí no. tentados. ¿Qué hacer cuando estemos como en la tentación del dinero, en la tentación de la lujuria, en la tentación de la corrupción? En la tentación, ¿qué hacer? Bueno, ahí está, sabemos que ahí se fortalece a través del sacrificio, del ayuno, o sea, son elementos que la Iglesia nos da como madre en el espíritu, como madre que nos ayuda a entender la claridad y la transparencia de nuestra alma a que debemos o nos debemos al Creador, nos da estos elementos que son necesarios, ayunar, sacrificar, para cambiar eso o para hacer frente a las tentaciones, porque el tentador siempre prueba en medio de las necesidades. Nosotros decimos que nuestra existencia es un peregrinar, estamos peregrinando, tenemos que saber hacia dónde, hacia la eternidad, en la búsqueda de volver a ponernos en presencia de Dios y que ese Dios se haga realidad en nuestra vida. Por eso buscamos a Dios, queremos a Dios, estar con Dios y a veces acá en el camino nos perdemos. Mm. Padre, y ahí quizás también una pregunta muy interesante sería, ¿y qué podríamos hacer si en alguna ocasión nos sentimos que estamos en una situación de peligro? Más que de tentación, a veces cuando típico las personas dicen, mira, me están penando, o siento espíritu, o siento una mala influencia en mi casa, ¿qué poder hacer ahí? Pueden hacer primero, tenemos elementos religiosos, que tenemos mucho, por ejemplo, yo siempre digo que no podemos perder una tradición muy linda que hemos heredado, un poco de los jesuitas, un poco que ha dejado en su evangelización por estas tierras, el santuario dentro del hogar, ¿no? Ese es un primer paso Ya. interesante, tener un lugar para Un rezar, lugar santo. claro, el lugar sagrado, yo le llamo. Mm. Y ese es un elemento para combatir esta tentación o esa influencia del maligno. Y después tenés el rosario. Cuando rezamos el rosario, lo que somos, digamos, cuando hacemos la exorcismo, hacemos la letanía a la Virgen, el demonio se pone muy inquieto porque no puede escuchar el nombre de la Virgen, porque por el sí de la Virgen y la confianza y la obediencia a Dios, vino el Salvador que le vino digamos, a vencer al mal. Por eso Jesús es el triunfador y entonces al escuchar a María, él se pone, digamos, mal. Por eso el que reza el rosario siempre siente la protección de Dios frente al tentador que siempre busca las partes de nuestra flaqueza. Yo quiero decirte bien, Juan, esto, que hay que tener una diferencia. Una cosa son las debilidades y otra cosa son las maldades. No hay que confundir dos cosas. ¿Sí? Ya, por ejemplo. Por ejemplo, tengo la debilidad de que, por ejemplo, no saludo o tengo la debilidad de enojarme muy rápido, pero son debilidades. Pero una cosa es cuando tengo la maldad, quiero hacer la maldad, te odio, te envidio, hago cosas raras. Eso es muy, digamos, o la debilidad de decir,
caí en tal pecado, pero no pude sostenerme. Esas son debilidades de la carne, si querés usarlo, y tener el otro que es del corazón cuando guarda odio, rencor, falta de perdón, envidia. Esos son diabólicos, esos son elementos diabólicos que pueden ir afianzándose y enraizándose en el corazón del hombre. Y ese corazón se pone duro y se aleja de Dios. Claro. Mira, padre, justo hay una persona que pregunta y es interesante porque, bueno, tú eres sacerdote, yo en mi caso soy psicólogo, y Dios mediante, el próximo martes yo voy a tu programa de radio y ahí vamos a hablar Perfecto. de psicología, no de exorcismo. Y ahí nos pregunta, ¿cómo poder diferenciar un exorcismo de una crisis de salud mental? Cuando tú vienes, cuando yo sé que muchas personas vienen a ti, a tu parroquia, y te vienen a decir, padre, me pasa esto, ¿tú cómo logras diferenciar, distinguir de lo que es verdaderamente algo demoníaco de lo que es algo que tú dices, no, acá hay una patología mental? Muy bien. Siempre nosotros tenemos que tener, y esto, bueno, en la formación para demoniología y demás, siempre tenemos que tener claro hasta dónde está lo espiritual de lo psicológico. Generalmente, en la estructura de toda diócesis, cuando tenés alguien que es exorcista, tiene que tener un equipo de psicólogos, psiquiatras, un equipo de intercesores para que ayude al discernimiento y después también pasar por el campo de esta ciencia para ver si no es simplemente una cuestión psicológica o un trauma que está floreciendo y que le hace tener actitudes agresivas y que cree que es demonio. Yo tuve gente que estaba súper estresada y tenía actitudes y reacciones, parece diabólica, con transformación de voz, con mucha fuerza, pero en el fondo no era nada de eso. Es decir, y tenemos que siempre distinguir que esta cuestión de lo que es la liberación y que es la posesión. Cuando hay una liberación por opresión, por contaminación, lo que sea, no es exorcismo. El exorcismo es cuando ya hay una posesión en Posesión. la persona, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Mira, y acá también otra pregunta súper interesante. ¿Cómo distinguir de lo que es la mala suerte, de lo que puede ser quizá o una infectación o una presencia cercana del demonio en la vida de uno? Es decir, porque te acuerdas tú que nosotros cuando estudiamos catecismo y teología sabemos que para nosotros el azar no existe, la suerte no existe, lo que existe es la providencia. Dios actúa. Pero ¿cómo captar cuando de repente digo, no, es que tengo mala suerte, como dicen acá, soy yeta, y decir, no, no es suerte, no es mala suerte, sino que quizá el demonio? ¿Cómo poder distinguir eso? Bien. Es decir, como decís vos, nosotros no dependemos del azar ni de la predestinación. Es decir, una cosa que a veces te salga mal algunas cuestiones propias y que a veces, digamos, no salen las cosas. Pero cuando se es concatenado, es decir, se vienen encadenando ciertas cosas que ya no es normal, que muchas veces me han planteado la gente, es porque hay una influencia negativa sobre la persona, Mira, sobre el lugar donde vive, sobre su salud, sobre su psiquis o sobre su espíritu, que le va perturbando y va todo para atrás. Se quema las cosas, se rompe el auto, aparecen enfermedades, todo para atrás. Y voy a decir, esto no es normal. Bueno, ahí sí puede haber una influencia negativa porque también, vamos a usar términos bien misioneros, es decir, te hacen el payé, o te hacen un maleficio para que te vaya mal, porque el maleficio nace de la envidia, claro. del odio, del rencor. Bueno, hay varios elementos para hacer el mal a la otra persona, ¿no? Y ahí quizá a muchos les va a gustar quizás que pueda responder con claridad hasta dónde me puede afectar esa mala intención de un tercero. Hasta dónde verdaderamente me puede afectar el mal que otro me haga. Mirá, esa afectación del mal que el otro te haga y no hay una limitación así puntual. ¿Por qué? Porque según el trabajo que te hacen, porque no es un deseo, yo te deseo que te vaya mal, ese es
son actitudes personales. Pero cuando hay un trabajo hecho que se lleva sobre lugares oscuros que trabajan con espíritus, digamos, negativos o con el mal, entonces esa influencia, esa maldad empieza a hacerse presente. Entonces, esa es la realidad que por ahí se transforma en ataque. Pero por ahí esa influencia es verdaderamente que te va afectando el pensamiento y la libertad. Esa influencia es bastante complicada, ¿entendés? Porque te afecta, pero según el trabajo que te haga. Yo siempre le digo a la gente, padre, me pasa esto, bueno, vamos a hacer esto, le doy todos los elementos, pero no quiere decir que la persona que hizo no vuelva a ser mucho más fuerte algo el trabajo para que realmente empiece a hacer efecto sobre la persona o sobre el lugar donde vive la persona, porque las cosas que se hacen es para influenciar en la persona, pueden poner en el lugar, en el terreno, en la pieza, en lo que sea, es para afectar siempre a la persona. A mí hay una escena que siempre me ha servido mucho, también a nivel personal, y que es cuando están en la barca, en la tormenta, y sale el Señor, y el Señor le dice a Pedro, ven, y Pedro se da cuenta que si camina sobre el agua se va a hundir, pero al principio Pedro camina sobre el agua, y cuando Mm, Pedro comienza a dudar, ahí se mm, hunde. mm, ¿Por qué saco este ejemplo? Y un poco también un poco para ayudar, porque la media hora se nos pasó rapidísimo, sí, porque quizás, ¿cuál es nuestra mayor arma que tenemos frente al demonio? Y si me permites, Carlos, un poquitito, es la fe. sí, Es esa oh, por convicción profunda, certera, que podemos caminar sobre el agua si tenemos la mirada puesta en el Señor. Nos hundimos cuando perdemos esa mirada. ¿Qué nos podrías decir tú precisamente con respecto a eso? Es decir, ¿cuál es dos nuestra mayor palabras, arma? Por favor, dos palabras, dos dale, palabras. dale. Simplemente de Jesús. Confía y no temas. ¿Te acordás de esa escena cuando Sí. no, creo que está en el Evangelio de Juan, o no me acuerdo, ahora se me perdió la referencia, cuando digamos, el jefe de la sinagoga va y le pide por la hija se estaba muriendo, y Sí. llega, y ya cuando habla con el maestro, vienen los servidores y dicen, ya se murió tu hijo, no le molesta al maestro. Y Jesús escucha y le mira y dice, no temas, confía. Eh, Eso es. Eso es fundamental, que nace de la fe. Confiar y no temer. El mal no hay que temerle, pero tampoco hay que buscarlo. Como decía mi abuelo, no busques sarna para rascarte. ¿Entendés? Claro, hermano. ¿Entendés? Un viejo dicho. Entonces digo, no busques. Entonces, confía en Dios. Dios siempre es la confianza. A donde perdemos esa confianza, a donde el miedo nos gana, y eso es lo que hace el demonio, darnos miedo para perder toda referencia hacia Dios, que es la fortaleza que nos sostiene siempre, que nos ilumina siempre y que nos muestra el camino siempre. Exactamente. Oye, Carlos, de verdad, se nos pasó volando, Dios mío, la media hora, viejo. Rapidísimo. Pero de verdad te agradezco la cantidad de saludos, de gente que nos está siguiendo, te está siguiendo a ti. Gracias, de verdad, No, por favor, muchas, muchas gracias. gracias. Gracias por Creo que, invitarme, y che. no, hiciste un gran bien. Y esperemos que quizá lo que más se quede en las personas es que no temer, sí confiar. Total. El demonio nos va a querer hacer dudar. Nosotros, Ujú, al contrario, confiar. El demonio es solo una criatura. Solo va a ujú. afectarnos en la medida en que nosotros mal ocupemos nuestra libertad. Carlos, de verdad, muchas, muchas gracias. Gracias por darte este tiempo. Y bueno, ahora yo te devuelvo la visita. Sí, el día martes vamos a estar en la radio La Calle 94.1, a donde vamos a trabajar sobre psicología y algunas preguntas que tengo sobre lo que voy escuchando a la gente, y que vos me vas a ayudar a discernir y ayudar a la gente que nos escucha para ese tema, ¿sí? Bueno, gracias, amigo mío. Oye, un abrazo enorme. Bueno, y nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Que Dios te bendiga a toda tu gente y que te bendiga a ti, ¿eh? Gracias, gracias, Nos muchas vemos. gracias. Chau, Bueno, chau. tú hace el clic ahí en la X. Listo, listo, Chao, nos chao. vemos. Chau, Gracias, chau. padre. Muy bien. Bueno, de verdad, una entrevista
que se nos pasó a todos, muy interesante, muy agradable. Espero que haya sido muy clara, espero que de verdad lo que más nos quede no es el demonio, lo que más nos quede es tener la convicción de que es nuestra fe en Dios, la que nos va a salvar y nos va a proteger siempre. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, como vieron algunos, nos vamos, los que nos quieren escuchar el próximo martes, la radio Las Noticias de la Calle, que es el programa del Padre Carlos a las 9:30. Así que ahí me invito, humildemente vamos a hablar sobre psicología y también teología. Y los que quieran, que el próximo miércoles vamos a tener a un psicólogo chileno, Ricardo Prieto, y él nos va a hablar sobre las heridas y nos va a contar desde su experiencia clínica cómo sanar heridas en la vida. Bien, así que todos invitados para el próximo miércoles a esta misma hora. Siempre dura media horita la entrevista y por favor, si creen que esta entrevista sirve, por favor, compártanla, ¿bien? Y va a quedar grabado también en el Instagram y en el YouTube, ¿bien? Que todos tengan muy buena noche y que Dios los bendiga a todos.